Buenas tardes, Dios les bendiga. Nuevamente, es un placer estar aquí con ustedes, gracias. Y sobre todo el privilegio que Dios nos da de compartir su palabra, amén. Mi oración es de que Dios nos dé de su gracia para exponer la palabra de Dios, pero pido doble porción de gracia para que usted la reciba, porque se necesita la gracia de Dios para entender, discernir, evaluar, calcular lo que Dios nos está diciendo a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Amén. ¿Me acompaña a hacer una oración, por favor? Sí, vamos a orar para que Dios hable en nuestra vida. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que has tenido a bien, mi Dios, para reunirnos, para hablar a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y que nosotros, mi Dios, te demos una respuesta conforme a tu voluntad, mi Dios. No permitas, mi Dios, que salgamos por estas puertas, mi Dios, como entramos, mi Dios. Habla a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro corazón. Redargúyenos, repréndenos, exhórtanos con paciencia y doctrina, mi Dios, porque necesitamos de ti, dependemos de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Muy bien, pues les doy las gracias a Casa de Oración Houston por la invitación. Reciban un saludo de Casa de Oración Jacksboro, un saludo también de parte de la organización Casa de Oración USA, y que estamos al pendiente de ustedes. Tenemos como encomienda estar orando por ustedes, por los pastores que Dios ha levantado para alimentar a sus ovejas. Así de que, ¿está preparado para escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? Lo invito a abrir su Biblia en el libro en Primera de Pedro, capítulo 5. Y el título de esta predicación se llama La vacuna que ataca el pecado. Y aclaro una cosa, de que, bueno, el pecado no es una enfermedad, es una condición, es un pecado. ¿El sonido está bien? ¿Me hacen una señal de que está bien? El pecado yo lo llamo una enfermedad, entre paréntesis, por supuesto, ya lo que acabo de aclarar. El pecado se llama pecatomustrosis extrema aguda. Y es una enfermedad que es contagiosa. La enfermedad se contagia, ¿sabía? Mire que acabamos de pasar, o estamos pasando todavía por esa pandemia, y donde pues a través del contagio de ese virus, pues se va contagiando, y mire cómo llegó a ser una pandemia que tuvo de rodillas, por así decirlo, a toda la humanidad. Voy a hacer una aclaración de que el título de esta predicación nada tiene que ver con lo que es el COVID ni nada de eso. No soy ni doctor ni nada de esto, soy un pastor que predica la palabra de Dios. Así de que preparémonos para escuchar su palabra. ¿Estamos ahí? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4 en adelante dice: Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Muy bien, el apóstol Pedro nos está hablando del versículo 4 de un galardón que vamos a recibir. Obviamente no aquí, sino obviamente ya cuando estemos delante de su presencia. Recuerde que vamos a obtener, después de que muramos como cristianos, vamos a obtener un cuerpo glorificado, y en ese cuerpo glorificado estaremos ante la presencia de Dios, y en la presencia de Dios Él nos coronará, nos dará de acuerdo a lo que nosotros hayamos obedecido. Es cierto que la salvación no es por obras, pero las obras son las que vamos a decir, nos van a calificar para recibir el tipo de galardón que recibamos, porque unos edificaron sobre heno, madera, hojarasca, otros sobre oro, plata y piedras preciosas. Lo que está hablando de la obra que hagamos o que estemos haciendo como cristianos ya. El apóstol Pedro
nos está dando las indicaciones de cómo conducirnos en cuanto Él regresa por nosotros, los que hemos estado esperando. Permítame. Habla de estar preparados Mire lo que dice igualmente en el versículo 5 en adelante. Dice: igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos. ¿Cómo debemos de estar revestidos? De humildad. Esa es la palabra clave y es en lo que vamos a estar hablando, la humildad, para que vaya acomodando su corazón a dónde apunta todo esto. Dice que ser revestidos de humildad. Ser revestidos habla, por ejemplo, mire, yo traigo una camiseta, después traigo mi camisa y traigo mi saco. Y mi saco es lo que me está revistiendo de lo que es mi camisa. Y nosotros nos revestimos ¿de qué? De humildad. El Señor Jesucristo nos dice esto: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si hay varios atributos, imitar al Señor Jesucristo habla en todo. Pero si hay algo que salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo, habla eso, que aprendamos de Él, ser mansos y humildes de corazón. Pedro nos está enseñando, dice en el versículo 5, igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Aquí habla de un grupo de personas y le está hablando a la iglesia. Si se da cuenta el contexto, habla de los ancianos, habla de los jóvenes y está hablando a la iglesia. Le está diciendo que hay algunos soberbios en la iglesia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es lo que nos acerca a Dios. Mire que la palabra de Dios es como un espejo, en la cual mientras más nos acercamos, más nos damos cuenta de nuestras imperfecciones. Nos acercamos a Él y Él se acercará a nosotros, dice la Escritura en Santiago. Entonces, lo que nos dice, la llave para acercarnos a Dios es la humildad. Dios, el apóstol Pedro en el versículo 6 nos da la fórmula. Mire lo que dice, humillaos pues. Ese pues significa que está dando la aclaración de cómo nos podemos acercar. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. No nos vamos a humillar delante del hombre, nos vamos a humillar delante de Dios. Dice: para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Habla de ese galardón, habla de cuando Dios nos exalta, no nosotros. Dice la Escritura que el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece, el soberbio, el altivo, ese será humillado. Entonces, esto es una escuela, hermanos, donde estamos aprendiendo cada uno de nosotros. La Escritura nos enseña, el salmista, en ese salmo, el más largo, el Salmo 119, dice así: bueno me fue haber sido humillado para que aprenda. Estamos en la escuela de Dios, donde ya como cristianos Dios nos está enseñando, y que todo lo que pasamos, ya sea, mire, una pandemia, una enfermedad, la escasez de un trabajo, todo trae un aprendizaje. Y el salmista dice: bueno me fue haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, tus mandamientos, tus preceptos. Entonces es lo que Dios quiere. Dios, una de las intenciones que tiene en la humillación para nosotros, no porque Él se deleite en humillarnos, sino que Él quiere que estemos humillados delante de Él. Porque la humildad es la vacuna contra el pecado. Porque Dios no humilla a alguien que ya está humillado. A alguien que ya está vacunado va a resistir la X enfermedad por la cual se vacunó. Un ejemplo de nos vacunamos contra la influenza, contra la gripe. Entonces lo que hacemos, vamos para que nos vacunen, porque lo que nos inyectan es el virus, para que nuestro sistema inmunológico se adapte al virus, de tal manera que cuando viene el virus a atacarnos, el mismo virus ya tratado
en la vacuna rechaza ese virus. ¿Me explico? Por ejemplo, la mordedura de una serpiente, lo que nos inyectan, el antídoto contra ese veneno, es el mismo veneno, obviamente ya tratado, trabajado, lo llevaron al laboratorio, sufrió una transmutación de tal manera que rechaza y contrarresta ese veneno. ¿Me explico? Amén. Sí, amén, pastor. Sí. Ya casi, ya merito. Bueno, entonces, ¿qué es una vacuna? Bueno, la definición habla de comunicar. Es una vacuna. O transmitir. Transmitir es como estar pasando algo. Estoy transmitiendo. Inocular a una persona para prepararlos de una enfermedad. Es la definición del diccionario. Para inmunizarlo contra ella. Una de las formas que podemos entenderlo hablando espiritualmente es la religión. La religión, cualquiera que sea, cualquiera que usted me ponga, la religión nos vacuna contra la misma palabra de Dios. Déjese lo explico. Cualquier religión te va a hablar de Dios, de un Dios o muchos dioses, pero de tal manera que tu sistema inmunológico, tu espíritu se acostumbra a ese Dios, ya sea el Dios rana, el Dios cucaracha, el Dios Santa Cayetana, quien tú me pongas. Está en la esencia del ser humano, porque el ser humano tiene la necesidad de creer en algo. No pretendo burlarme y decir nada mal. Lo que trato de decir es de que te dan poquito de Dios. Tal vez creciste como un musulmán donde te hablaron del Corán, ahí estuviste estudiando, preparando, y cuando te presentan el evangelio, tú lo rechazas. Por ejemplo, si la mayoría, creo yo que la mayoría como hispanos, como latinos, venimos de una religión tradicional donde nos hablaron de Dios. Ahí fue nuestro cunero donde nos hablaron quién era Adán, quién era Eva, quién era Noé, David, nos hablaron de Dios. Pero cuando nos presentan el verdadero evangelio, lo que hace es que rechazamos el evangelio, porque nos consideramos, no, yo ya estoy curado, yo ya no necesito a Dios, yo con lo que tengo, mi Dios, mi esto, mi lo otro, yo necesito. Y eso contrarresta el evangelio, la religión. Porque la religión son solamente las obras externas para poder acercarme a Dios. Es por eso que no predicamos una religión, predicamos una relación, una intimidad con Dios. Recuerde de que Adán y Eva, después de que pecaron, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué fue lo que hicieron? Cubrieron hojas de higuera para cubrir su vergüenza, para cubrir su pecado. Eso es lo que hace la religión. Son hojas de higuera que simplemente cubren el pecado, cubren su vergüenza, pero no erradica el pecado. Pero Juan el Bautista, cuando vio venir al Señor Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, erradica el pecado del mundo. Eso es lo que hace la diferencia, el Cordero de Dios en nuestra vida. Y vemos que el evangelio, cuando no lo presentan y nosotros lo recibimos, no lo recibimos con altanería. No, lo recibimos con humildad, porque nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios, hemos violado sus mandamientos, sus estatutos, y nos damos cuenta que necesitamos de Dios. Habla de una necesidad, y en esa necesidad nosotros reconocemos: necesito de Dios, y eso habla de humildad, reconocer que yo no lo tengo todo, yo no lo sé todo, yo necesito a Dios, y nos humillamos delante de Dios. Y esa humillación, cuando nos humillamos delante de Dios, eso hace que contrarresta el pecado. ¿Me expliqué? Bueno, vamos a seguir desarrollando esto para entender un poquito más. La religión te inmuniza contra el verdadero evangelio de Jesús, porque te habla de Dios, pero un poco, pero eso rechaza el verdadero evangelio. Te da poquito de Dios, pero te aparta de Dios.
En el versículo 5, como leíamos, habla de ser revestidos. ¿De qué? De la humildad. Dice, ser revestidos de humildad de parte de Dios. De humildad, de la humildad. Y la humildad nos mantiene humillados y nos protege contra el pecado. ¿Por qué es que no nos vamos espero? No, usted no se fue al baile anoche. Espero que no sea ni. ¿Por qué? Porque usted entendió y se humilló delante de Dios, porque entiende, razona que eso ofende a Dios, el robar, el mentir, cualquier cosa pecaminosa, cualquier pecado. ¿Por qué es que usted no lo hizo? Porque usted se humilló, porque reconoció. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que nos puede llevar a entender de que el ser revestidos de la humildad nos protege contra el pecado. Ya di el antítesis, lo opuesto. El verdadero evangelio contrarresta el pecado. La religión contrarresta el verdadero evangelio. ¿Me expliqué? Son dos cosas diferentes, pero que la analogía es la misma. Cuando alguien está humillado, ya no necesita ser humillado de parte de Dios, porque estamos humillados delante de Dios. Cuando venimos y reconocemos y pedimos nos humillamos a pedir por una necesidad, nos estamos humillando. Ya Dios ya no nos humilla. ¿Me explico? Porque usted ya está humillado. Pero si usted está orgulloso y no levantó las manos, no cantó, no adoró, usted está en un estado de soberbia, de altivez. Yo no necesito a Dios. Yo estoy aquí porque me trajeron. Y yo estoy aquí porque viene la muchacha que me gusta. Santo. Por X razón, pero no por la razón correcta. Entonces usted no se ha humillado todavía. Usted no está delante de Dios humillado. Ahorita que nos presentaban y nos decían, no, puede venir si está en una necesidad. Miren, muchos vienen con una necesidad, tal vez en su matrimonio, en sus finanzas, en la pérdida de un trabajo, y le hicieron el llamado, venga para orar por usted. Y muchos, bueno, digamos algunos, para que no se ofendan. Cuando alguien ya está humillado, ya Dios ya no lo humilla. Y mire lo que Pablo habla cuando Jesús fue vacunado. ¿What? Diría él. Bueno, déjeme se lo explico en términos espirituales para entender. No es de que Jesús ahí formado en la fila, ya me van a vacunar y se levantó, vacúnenme. No, déjeme se lo explico. Los invito a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Pablo nos va a presentar cuando Jesús mismo se vacunó, inoculó, lo que es de humildad. Recordemos de que su carácter evidencia que él era el siervo de Dios. Humildemente obedeció al Padre para venir a morir por nosotros. En Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Habla de que le imitemos, el cual siendo en forma de Dios, recuerde de que la Escritura nos enseña en Colosenses que toda la deidad estaba corporalmente en Jesús. Recuerde de Cristo es antes de Jesús. Cristo es eterno. Cristo ya estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque habla de la deidad. Jesús habla de la humanidad, que tomó los 23 cromosomas de la humanidad de María, pero que Dios puso su cromosoma, y de tal manera que Jesús es el Cristo. Cristo es eterno. Ya después, ahora decimos Jesús el Cristo, y lo conjugamos de tal manera que decimos Jesucristo, que no está mal. Jesús es el Cristo. Ahora dice, el cual siendo en forma de Dios, siendo eterno, siendo sin pecado, siendo puro, siendo santo, dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse,
¿Se imagina que el Padre, viendo el pecado, su pecado, el mío, el pecado de Adán, el pecado de toda la humanidad, y le dolió en su corazón a Dios, y estaba a punto de dar sentencia, esa sentencia que nos enseña en Hebreos: alma que alma que pecare, esta morirá irremisiblemente. Una ley inexorable, la consecuencia del pecado, ¿qué es? La paga del pecado es muerte. Okay. Y Dios iba a dar la sentencia. Todo hombre es culpable, no hay justo ni aún uno. Y en ese momento, antes de dar con el mazo, con su justicia, se detiene y hace un espacio en lo cual detiene, pone su mazo, lo hace a un lado y le llama a su hijo: hijo, ven. Y su hijo viene y se presenta: sí, tata, sí, padre, sí, papi, aquí estoy. Y en el banquillo de los acusados yo quiero que usted se vea ahí. Yo me veo ahí, Armandillo, el pecador. Ahí estoy sentado. Y le dice: ve a morir por este pecador. Él se despoja de su vestimenta de príncipe como heredero y toma las ropas viejas, apestosas, sudorosas, zarrapastrosas de Armando y se las pone y se reviste de mi pecado, siendo santo. Él no fue contaminado, él no perdió la condición de hijo. Entonces se sienta ahí, se viste de nuestro pecado. Dice la Escritura: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Yo soy el hijo, ¿qué te pasa, papá? ¿Por qué no mandas a Gabriel? ¿Por qué no mandas a Miguel? No, él obedeció, y dice la Escritura: y obedeció y aprendió a obedecer. ¿Que no era obediente? Sí, pero aprendió a obedecer hasta la muerte, y muerte de cruz. Significa que él era imposible que experimentara la muerte. Pero cuando experimentó la muerte, dice, por eso la fe, cuando él dice que él aprendió a obedecer, es porque él aprendió algo que en la eternidad él nunca hubiera tenido que pasar, la muerte. Pero él dice, por eso dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí habla de que se humilló. Imagínese, el creador de todas las cosas se hizo hombre. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en un hombre. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él mismo: yo me pongo la vacuna contra el pecado, y se humilló. Ya Dios no lo tuvo que humillar. No, él se humilló voluntariamente. Yo me pongo la vacuna contra el pecado. Yo me humillo delante del Padre. Yo me humillo delante de Dios. Y es lo que él quiere que Pablo nos enseña, que aprendamos de él. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que nos humillemos. Por eso Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esa humildad, cuando dice y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo es santo, pero se revistió de nuestro pecado al tomar forma humana, humillándose a sí mismo, y esa humillación lo mantuvo humilde delante del Dios Padre. Y en su humildad, con una actitud de siervo, lo mantuvo inmunizado contra el pecado. Cuando vino Satanás a tentarlo, dice la Escritura en Hebreos que fue tentado en nuestra semejanza, en todo. ¿Que a poco él tomó, él se emborrachó, él hizo? No, déjeme le explico. Cuando habla en Mateo capítulo 4, nos habla de las tres formas en las que fue tentado: en el cuerpo,
tenía hambre, en el alma, sus emociones, está solo, mira que te abandonaron, arrójate. Y espiritualmente, cuando Satanás le dijo, adórame, él pasó esas 3 tentaciones, espíritu, cuerpo y alma. Pero lo que lo mantuvo firme fue la humildad. Cuando él rechazó el pecado, rechazó la tentación. ¿Por qué? Porque ya estaba vacunado contra el pecado. Espero y me explique. Amén. No, ya se vacunó. Dice el pastor que se vacunó. Espero y me esté explicando. Por eso pedía la gracia de Dios para exponer esto. Y en su humanidad la humilló en la cruz hasta la muerte, siendo eterno como el Hijo de Dios y siendo el dador de la vida y siendo la vida y la resurrección, ofreció su cuerpo humano en sacrificio y eso lo inmunizó contra la muerte. Porque estaba escrito, estaba establecido por el Padre, alma que pecare, ésta morirá. Pero ¿por qué tuvo que morir Jesús? Porque Él ofreció su cuerpo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Hagan con Él lo que quieran. ¿Qué es lo que iba a hacer el hombre? Matarlo. De tal manera que podemos entender de que Él mismo, Él voluntariamente dijo, yo entrego mi vida. Yo soy la vida y la resurrección. Nadie me quita la vida, sino que yo la expongo, yo la pongo por mí mismo. Por eso Él se humilló a sí mismo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios. Él probó la muerte y eso rechazó a la muerte. Le dijo, muerte, llegó tu muerte, y venció a la muerte. ¿Cómo? Bueno, recuerde de que la muerte hace su aparición cuando vino el pecado a este mundo. Y todos heredamos el pecado original. Significa la tendencia a pecar, que no nos queda de otra más que pecar, todo ser humano. Así en el cunero, mire, en el cunero, ahí donde están los niños recibiendo su clase, son almas potenciales en pecado. Aunque sean sus hijos, y muy bonitos y en la foto. Lo que significa es que no nos queda de otra más que pecar, porque el que de la carne es. El que es del Espíritu, el que ha recibido una nueva naturaleza, como los que hemos entregado nuestra vida al Señor, obtenemos una nueva naturaleza. Cristo Jesús probó la muerte y rechazó, y eso rechazó la muerte. Se vistió de nuestro pecado y eso lo hizo rechazar el pecado, porque fue humilde, tuvo una actitud de siervo humilde, como el Cordero de Dios, no abrió su boca. Cuando dice que fue llevado como cordero al matadero, no abrió su boca. Él ya había predicado por más de 3 años, y cuando le preguntaban y le decían, a ver, Herodes le decía, a ver, haznos aquí un acto de magia. Estoy parafraseando. Él ya no habló nada, ya no dijo, ya había hablado todo lo que tenía que decir, y comenzó diciendo, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos. Por lo cual, mire lo que dice el versículo 9. Por lo cual, en consecuencia, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Pero ¿cómo entendemos ese por lo cual? Porque se humilló delante del Padre. Y esa humildad, esa vacuna lo inmunizó para que no pecara, porque cuando la muerte lo examinó, no tiene pecado. ¿Qué está haciendo aquí? Y Jesús venció a la muerte muriendo. Venció el pecado vistiéndose de nuestro pecador, siendo inocente. Lo que hizo Jesús, ¿se acuerda lo que hizo Adán? Ahí pecó y sus ojos fueron abiertos estando en la etapa de la inocencia. Cuando pecó vino la conciencia.
Nuestros niños pueden hacer travesuras como en la etapa de bebé o en su inocencia, pero ahí no hay maldad. La maldad viene cuando viene la conciencia, cuando saben que y pecan deliberadamente con las 3 agravantes de la ley: premeditación, alevosía y ventaja. Ahí, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te defiendo, mijo? ¿Cómo te defiendo, mija? Ya pecaste y necesitas a un Salvador. Entonces lo que hizo Jesús, vino y crucificó al hombre adánico, crucificó a Adán, crucificó la humanidad. Como Dios no podía morir, era imposible, lo que murió fue la humanidad de Jesús. Él estaba siendo Dios y que Él se humilló teniendo que caminar aquí como nosotros. Y cuando Él quería, usaba de sus atributos, de su deidad, para caminar sobre el agua o resucitar muertos. Usaba de sus atributos como Dios. Como hombre, Él estuvo sujeto a todos nuestros padecimientos. Por ejemplo, Él se cansaba, Él lloraba. En su alma estaba su intelecto, sus emociones y su voluntad. Y ahí Él entregó su alma, no entregó su deidad, entregó su alma, lo que es la persona de Jesús. Y cuando fue crucificado, Él vino a morir por nosotros. Él se puso en el banquillo de los acusados para que llevara nuestros azotes, llevara nuestros clavos, la corona que necesitábamos nosotros. Y lo que hizo, crucificó al hombre adánico, se humilló a sí mismo. ¿Qué es lo que nos lleva a pecar muchas veces? Nuestras manos. Crucificó, clavó una mano, clavaron otra mano. ¿A dónde nos llevan nuestros pies? A pecar. Le clavaron los pies. ¿Qué es lo que hay en nuestros pensamientos? Los pensamientos del hombre son de continuo solamente el mal. Por eso recibió esa corona, esas incrustaciones en su cabeza, que las espinas atravesaron su piel y sangró. Ahí estaba sacrificando sus pensamientos. Ya no vivo yo, si es posible, Padre, que pase esta copa, que pase, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Hizo a un lado sus emociones, sus emociones y su voluntad, porque dijo: la voluntad de mi Padre es perfecta, que no se haga mi voluntad sino la tuya. No solamente eso, sino que en un costado también le atravesaron para darse cuenta si ya estaba muerto. Ahí estaba sacrificando su corazón. Dice la Escritura que salió sangre y agua, y la única manera que de un cuerpo puede salir sangre y agua es cuando hay un parto, cuando se revienta la bolsa donde está ese bebé gestándose. Y cuando Jesús dijo: consumado es, ahí nace la iglesia de agua y sangre, la palabra. Cuando Dios no nos tiene que disciplinar, porque es necesario, aunque nosotros no lo entendamos. Muchas veces cuando pasamos por situaciones y preguntamos: ¿y por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? Mira que yo voy a la iglesia, mira que yo diezmo, mira que yo le ayudo al pastor David, mira que yo... Y el Señor diría: ¿y por qué no tú? Obviamente que Dios no se pone en esa condición, sino que cuando Dios permite que cuando Él nos disciplina, nos humilla, es porque quiere formar la imagen de Cristo en nosotros. Recuerde de que nosotros traemos la imagen del hombre adánico. ¿Cómo está? Corrompida, todo torcida, amargados, resentidos, de todo venimos del mundo. Dice la Escritura, Pablo en Romanos 8:28, dice: y todo lo que nos pasa, y sabemos, habla de conocer, entender, y entendemos que todo lo que nos pasa es para bien. Pero perdí a mi hijo, es para bien. Perdí el trabajo, es para bien. A los que están en Cristo. Porque a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Y dice: nos da la razón, para ser formados a la imagen de Cristo,
¿Cómo es la imagen de Cristo? Manso y humilde de corazón. Cuando nos humillamos delante de Dios, estamos siendo formados a la imagen de Cristo, porque ya la imagen del hombre, esa está corrompida, pero la imagen de Cristo, esa duele. Que sigamos siendo, que estemos siendo formados, que nos digan: eres un mal padre, un mal esposo, eres una chismosa, eres un mentiroso, eres una ladrona. Eso duele, pero lo necesitamos para ser formados a la imagen de Cristo. La medicina es amarga, pero usted y yo la necesitamos, porque si no sufriríamos de esa enfermedad pecadomonstrosis extrema aguda. Amén. Cuando Dios nos humilla, nos disciplina, es porque es necesario, aunque nosotros no lo entendamos. Y Él, en su poder permisivo, ha permitido una o muchas aflicciones, angustias en tu vida, en mi vida, para que aprendamos a estar humillados delante de Él. Porque al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Que Dios es amor, Dios me ama. Sí, pues espérate. Ahora, ¿qué prefiere? Porque dice: porque si no recibís la disciplina del Señor, entonces sois bastardos y no hijos. Y eso sí duele. Pero quiero que entienda una cosa, y es que no es que Él se deleite en la disciplina. Y mira, Gabriel, cómo le hice tropezar, mira cómo le quité su casa, mira cómo a Job, cómo le quité sus hijos, mira cómo lo que... No, porque a Dios le duele más cuando tiene que usar la vara. Usted como padre, como mamá, cuando tiene que disciplinar a sus hijos, ¿no le duele más? Contésteme, por favor. Ay. O imagínense: no, sí, me duele más, sí, pero lo necesita, ¿sí o no? ¿Sí o no necesita la corrección nuestros hijos? Y dice la Escritura: y nosotros los corregimos. Nuestros padres nos corrigieron conforme a ellos podían, a su capacidad. Pero la disciplina de parte de Dios no solamente trae esa que nos puede ayudar a entender y corregir nuestras vidas, porque por algo Dios nos hizo pasar por eso. Todos estamos aquí, y déjeme, le digo esto, y quiero que sea honesto: usted no quería estar aquí, usted quería estar allá en el pecado, pero un día le presentaron el evangelio. Usted se burlaba de los cristianos, tal vez. Yo no quiero ir. O cuando tal vez usted creció en una familia cristiana, pero usted no quería: no, ya no quiero ir con mis papás. ¿Por qué esto? Por aquello, por las razones que sea. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana resiste el evangelio. Pero un día le presentaron el evangelio y usted lo aceptó. ¿Cómo es que lo aceptó? Si lo aceptó con humildad, usted ya está en el arca de Dios. El arca es caja, es una caja. El arca de Noé era una caja, es lo que significa el arca. Entonces vemos cómo usted no quería estar aquí, pero fue humillado, y de tal manera que entendió. Amén. Y por eso está aquí. Usted no está aquí porque anunciaron: el pastor Armando va a estar aquí. No, me va a regañar. Estamos aquí porque recibimos la disciplina de parte de Dios, pero no era más que la consecuencia de nuestros pecados, porque, como explico, a Él le duele más cuando tiene que usar la vara. Ahora, cuando nosotros, por falta de conocimiento, de entendimiento, o tal vez por nuestro pecado, a veces tentamos a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Tentar a Dios es forzar a Dios a hacer algo que no había determinado hacer. Por ejemplo, el hijo pródigo dijo: Padre, dame la herencia que me corresponde. Bueno, ya le correspondía una herencia por ser hijo, pero tenía que esperarse. Pero él está diciendo, en otras palabras: tú para mí estás muerto, dame la parte que me corresponde. Eso es tentar al Padre. Los hebreos dijeron: queremos carne. Eso es tentar a Dios. Queremos agua. Por eso dice la Escritura, el salmista dice: no como sus padres, que me tentaron en Meriba y vieron mi gloria. Sí, y Dios
forzaron a Dios a hacer algo que Él no quería hacer, pero tenía que hacerlo, disciplinarlos, exhortarlos. Y es lo que nosotros recibimos cuando no nos humillamos delante de Dios. Dios tiene que permitir una humillación, y puede ser de los hijos, de los padres, del patrón en el trabajo, de las circunstancias, y permite. Mire, un virus nos mantuvo encerrados, ahí en cautiverio, ahí en una casa, en nuestra casa, ¿no es cierto? Y Dios lo permitió. Y la Escritura nos enseña en 2 de Crónicas, si mi pueblo se humillare. ¿Ve la clave? ¿Ve cuál es la vacuna? ¿Ve cuál es la solución? La medicina. Si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra. Ahí está la clave, hermanos. Podemos aprender de hombres que fueron humillados, y eso los mantuvo inmunizados, vacunados contra el pecado. No perfectos, pero sí vacunados. Si le preguntáramos al salmista, el salmo que les mencionaba, el Salmo 119, dice así, en el versículo 71, dice el salmista: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda. ¿Ve el propósito? De entender, comprender. Y sabemos que los que aman a Dios, habla de entender, no nada más venir por venir, que se nos predique, pero también que se nos enseñe. Por eso dice, para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender. ¿Ve la diferencia? Usted puede venir, humillarse delante de Dios, y Dios no tiene que humillarlo. Si usted se humilla delante de Dios, el salmista entendió. Ya me humillaste, Padre. Ahora entiendo tus estatutos, tus mandatos. Y ahora él voluntariamente se humilla. Y ya Dios ya no lo tiene que humillar. ¿Por qué? Porque ya está humillado, ya está postrado, ya está de rodillas, o su corazón está arrodillado. Y dice, tus manos me hicieron y me formaron. ¿Sabe de quién depende? Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Usted no puede cuestionar a Dios: ¿y por qué me hiciste prietito? ¿Y por qué me hiciste del otro lado del charco? ¿Y por qué? No, usted no puede cuestionar eso. Amén. ¿Que por qué estoy chaparrito? ¿Que por qué? Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Ve la fidelidad de Dios hacia nosotros? ¿Cuál es su fidelidad? La aflicción. Es el amor de Dios, porque el amor de Dios tiene dos partes. Mirar el amor de Dios y la severidad de Dios, y las dos van juntas. Es el otro lado de la moneda. Usted no puede despegarlo. Usted disciplina a sus hijos porque los ama, ¿cierto? Dice, y el que aborrece a su hijo no lo disciplina, porque tal vez no es su hijo. La nación del reino del sur, el reino del norte y el reino del sur, después de que fue dividido por la negligencia de un rey, vemos que se dividió, y eso estaba también Dios permitió todo esto, y de tal manera que el reino del norte fue llevado por los asirios, el reino del sur fue llevado por Babilonia. Y estaban las advertencias, estaba Jeremías, Isaías, otros profetas que le decían: abandonen su idolatría, dejen todo eso, vuelvan a las sendas antiguas. Y ellos no, en su obstinación, no y no y no. De tal manera que Dios permitió el cautiverio de Judá y fue llevado a Babilonia por su idolatría. Pero ahora le pregunto, ¿usted ve imágenes con los judíos? No, ellos ya entendieron.
porque fueron vacunados. ¿Por qué? Porque fueron humillados. Lea el libro de Lamentaciones, cómo iban llevados cautivos, iban encadenados, iban con un tronco aquí y amarrados de sus cuellos, desnudos, avergonzados. Aquella nación que decía: Dios, tenemos un Dios poderoso que nos libró de Egipto. ¿Y de qué te sirvió si volviste a las sendas antiguas de la idolatría? Estoy hablando de Judá. Hay un hombre llamado Zaqueo, que la escritura dice que era un publicano y que era menospreciado por los judíos, porque su trabajo, su labor era estar cobrando los impuestos de los romanos, pero eso lo hacía sobrepasarse. Era un trabajo legal, pero también robaba legalmente. Y hubo un momento cuando conoció a Jesús, oyó de Jesús, escuchó de Jesús, y de tal manera que él anhelaba escucharle, y dice la escritura que se subió a un árbol sicomoro, y ahí estando él arriba vio a Jesús, y Jesús le dijo: Zaqueo, desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. Y dice que aquel hombre descendió, lo llevó a su casa, y en ese momento dice la escritura que él, poniéndose en pie, dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien he defraudado, se lo regreso 4 veces, porque estaba en la ley. 4 veces. Entonces vemos que la respuesta a esa humillación, el Señor Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y ya no tuvo que humillarlo Dios, ya no tuvo que humillarlo Jesús. ¿Por qué? Porque Él se humilló voluntariamente. Yo reconozco mi pecado, he estado robando, he estado viviendo así. Yo le aseguro que ese hombre vivió diferente después de que conoció a Jesús. La pregunta es: ¿hemos dado evidencia de una vida diferente? ¿De un antes y después de Jesús? El hijo pródigo, después de que fue restaurado a esa posición de heredero, cuando el padre fue movido a misericordia, el hijo regresando a su casa porque se dio cuenta, tenía hambre y se recordó, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí que perezco? Volveré, regresaré. Porque de nada serviría decir: sí, allá en la casa, allá un tiempo yo vivía allá, me gustaba esa música, y seguir paleando ahí para los cerdos. No, él aventó la pala y dijo: yo me voy a la casa de mi padre. Él se humilló, aunque ya estaba humillado. ¿Se imagina estar ahí con los cerdos, que era lo más humillante para un judío? No podían tocar a los cerdos porque se consideraban inmundos, y ahora estarle hasta limpiando las heces. Reconoció. Y después de que el padre fue movido a misericordia, y el padre ya no lo humilló: ¿dónde estabas? Miren, aquí está mi hijo, mire cómo llegó. No, fue movido a misericordia, y el padre corrió y lo abrazó. Y apenas iba a empezar su discurso de perdón, y dijo: no, traer el vestido, traer el calzado, traer el anillo, maten el becerro gordo y hagamos una fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo se ha humillado, muerto era y ha revivido. Él se vacunó, se humilló, y eso sin duda lo hizo rechazar. Yo le aseguro que la pensó 2 veces. Si vino el pensamiento: vete otra vez, no. Mire, la escritura que leímos al principio fue Pedro. Vimos la escritura en Pedro, y reconocemos, las escrituras nos dan testimonio cómo era Pedro antes de Jesús. Arrebatado: yo te seguiré, Señor. ¿Quiénes dicen los hombres? Yo sé, tú eres el Hijo del Dios viviente. Siempre con ese un carácter arrebatado así. Pero después ya está hablando: humillaos pues, no pasen por lo que yo pasé. Es lo que nos está enseñando. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios.
Pablo que perseguía a los cristianos, Pablo que respiraba amenazas contra los del camino, entiéndase los cristianos. Deja que los vea a esos cristianos, y que ahorita fue humillado y no comió por 3 días. Y él era religioso, pero cuando conoció a Jesús, al Mesías, él se humilló. Y podemos entender todas las cartas que nos habla de Pablo, nos da poquito de Pablo, de su carácter, cómo era él. Hebreo de hebreos, era esto, de la tribu de Judá, era de esto, de aquello, pero todo eso ahora lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque él vivía humildemente. Dije, he aprendido a tener abundancia como escasez, en todo estoy plenamente enseñado. Él se humillaba y ya Dios no lo tenía que humillar, y cuando lo humillaba era para que él aprendiera algo, para que nos enseñara a través de las Escrituras. ¿Lo ve? Pero hoy veremos, hoy vamos a aprender de alguien que al parecer no tiene remedio. Es como ahí en el ranchito, la farmacia. No, esa farmacia no tiene, ni remedio tiene. No tiene nada. Como diciendo, aquí no hay salvación, aquí no hay sanidad. Vamos a hablar de un hombre que una persona que decían todos, no tiene remedio, y fue uno de los más despiadados y sanguinarios hombres de la Biblia. Y resulta que era un rey que sobrepasó la maldad, que llegó hasta el colmo de su maldad, y es el rey de Judá llamado Manasés. Lo invito a abrir su Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 33. Y ahí me siguen porque se me está yendo el tiempo. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Fue uno de los reyes que reinó más tiempo en el reino de Judá. Pero estamos hablando de una etapa donde ya dejó la inocencia. Estamos hablando más o menos a la edad de cuando entra a la secundaria, cuando empieza a experimentar, para nosotros pues, para entenderlo. Dice versículo 2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de Israel. Si notamos aquí, es lo que hizo, está evidenciando que era un hombre, un ser humano religioso. Déjese lo repito para entenderlo. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque, versículo 3, porque reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. ¿Qué significa esto? Un hombre religioso, tratando de hacer obras externas para acercarse a su Dios. Ahora, lo que nos enseñaba Pedro, ¿a quién lo estaba hablando? A la iglesia, a nosotros. Y Manasés ya conocía del Dios de Abraham, conocía del Dios de Jacob, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, conocía de Moisés, conocía de David, conocía de Salomón, experimentó cómo su padre derribó los altares. Fue un hombre que se consagró a Dios, Ezequías. Pero vemos cómo este joven dijo, no, a un lado todo eso, y puso su religión. Versículo 4 en adelante, dice, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se extendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira.
¿Hasta dónde puede llegar un hombre religioso? Nos estamos dando cuenta que entregó a sus hijos. Un hombre religioso puede esclavizar a sus hijos con la religión, puede llegar hasta matar su descendencia, a sus hijos. Y mire que dice la Escritura, se excedió. Y esa palabra habla de que sobrepasó la maldad de otros reyes malvados. Pero aquí dice la Escritura, dice, hasta excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Este rey llenó a Jerusalén de sangre inocente, persiguió a todos aquellos que invocaban a Jehová. La tradición rabínica le acusa de haber matado al profeta Isaías, de haberle dado muerte al profeta Isaías, aserrándolo por la mitad, según la tradición judía. Versículo 7 en adelante, 7 y 8 dice, además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, todos los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. ¿Qué les está diciendo? Les está dando una condición. Yo voy a estar contigo, pero si esta es la condición. ¿Recuerda cuando Moisés murió y que a Josué se le pasó la estafeta para entregar la tierra prometida, pero que tenía que vencer a los enemigos, a los que habitaban esa tierra? Y dice la escritura le dice a Josué, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, ¿qué es? Una condición. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres ser prosperado? Obedece a Dios. Nunca se apartará, y ese nunca es nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiere decir, mientras que a los demás los va a seguir la muerte, la destrucción, a nosotros nos sigue la bendición. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Instruye, educa a tus hijos conforme a la palabra de Dios. Si tienes un negocio, llévalo conforme a la palabra de Dios. A tu familia, a todo conforme a la palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la condición. ¿Qué es? Obedecer. Dios promete cuidarnos, proveernos de lo necesario, con la condición de que le obedezcamos. Usted no espere bendición de Dios si usted no se humilla y vive en obediencia. Tal vez sus hijos son rebeldes. Bueno, pregúntese si usted está siendo obediente a la palabra de Dios, si está influenciando en la vida con ellos, si usted se sujeta a su marido, si el marido se sujeta a Cristo, porque nadie puede estar en autoridad si no se somete en autoridad, bajo autoridad. No importa lo que haga, dirían algunos. No importa lo que haga, mi Dios me bendice. Tengo toda una vida haciéndolo así.
Bueno, recuerde que Dios, déjame explico esto para aclarar. Dios nos bendice de dos maneras. Una, por obediencia. Estamos viendo los resultados como lo que le dice a Josué. Pero también Él nos bendice como creación, porque Él está comprometido consigo mismo de sustentar la creación. Todo fue creado por Él y para Él, y todo se subsiste por Él. ¿Por qué? Porque Él hace salir el sol para justos e injustos. Él hace llover para malos y buenos. Eso habla de que no me están yendo bien el negocio porque sea obediente, no. O tengo hijos porque seas obediente, no, es porque Dios es soberano, porque Dios es justo en cuanto a Él mismo, y Él se comprometió de sustentar la creación. Pero a final de cuentas, ¿dónde quieres estar? Versículo 9 en adelante, dice, regresando aquí, dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Mire, si Dios no hubiera disciplinado a Judá, si no hubiera disciplinado, entonces sería un Dios injusto, porque entonces sería pasarle por alto su idolatría. Y los habitantes de Sodoma y Gomorra podrían venir delante de Dios, ¿y por qué ellos sí los perdonaste? Y a nosotros no, porque delante de Dios, un homosexual, Dios lo ve igual que un idólatra. Porque pues no, esos son homosexuales. Sí, pero también tienes un hijo que es idólatra, o que es ladrón, o que es borracho, y delante de Dios todos van al infierno por no humillarse, por no arrepentirse. ¿Me expliqué? Ya mero, ya casi, ya. ¿Sí? Versículo 9. Dice, Manasés pues hizo extraviar a Judá. Bueno, eso ya lo leí. Se imagina, si el rey está mal, su reinado estará mal. Si un padre de familia está mal, no espere que sus hijos le salgan bien. Ahora, recuerde que esto no es una regla, pero sí es una influencia que podemos tener con nuestros hijos. Si vivimos rectamente, bueno, si les damos ejemplos, si les estamos enseñando con la palabra de Dios, bueno, deje que Dios obre en ellos. ¿Me explico? Todo comienza con la cabeza, con el padre de familia, y obviamente con la esposa después, y luego los hijos. La Escritura nos enseña, el mismo Pedro nos enseña en su epístola, dice, ciertamente si ellos, hablando, Judá ya conocía de Dios. Nosotros los que estamos aquí ya conocemos de Dios, estamos aquí porque conocemos de Dios, amén. Entonces, Pedro dice esto, ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado llega a ser peor que el primero. Judá había experimentado la mano poderosa de Dios desde que lo sacó de Egipto, y ellos lo conocían por conocimiento, por lo que se les iba enseñando de quién era Dios. Pero mire cómo llegaron a ser peor que las naciones que Dios había echado fuera de Canaán. Eso es lo que hace el pecado. El pecado es una pandemia. Se contagian todos. Pero no solamente todos, sino que va haciendo estragos dentro de nosotros y va destruyendo dentro de nosotros. Versículo 10 dice, y habló Jehová a Manasés, a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿Qué le está diciendo aquí en el versículo 10? Les está advirtiendo. Dios nos dice a todos y a cada uno de nosotros, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú decides.
cada domingo que vienen y el pastor les predica y que él está siendo un instrumento nada más de parte de Dios y de todos los predicadores que exponen aquí, nos comparten, ¿para qué? Para que al salir por esa puerta le demos una respuesta a Dios conforme a lo que Él nos está enseñando. ¿Me explico? Dios dando la oportunidad al arrepentimiento, tanto a Manasés como al reino de Judá, con advertencias. La religión de Manasés, lo que él decía, no, yo tengo mis dioses, yo tengo mis imágenes, tengo a Acera, tengo a Astarte, tengo a Baal. Su religión lo inmunizó contra Dios, porque rechazó la advertencia. ¿Me explico? Versículo 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales apresionaron con grilletes a Manasés y estando en cadenas lo llevaron a Babilonia. Por lo cual, consecuencias. ¿Consecuencias de qué? De no haberse humillado. ¿Consecuencias de qué? De no haberse arrepentido. Y Dios te está hablando. Tal vez en el pecado que tú estés cometiendo, Dios te está advirtiendo. No te está amenazando, no, te está diciendo, mira, su justicia te va a alcanzar. Su justicia nos va a alcanzar a todos. El salmista David dice, Señor, apresúrate a socorrerme porque mis males me han alcanzado. ¿Qué tanto puedes correr? ¿Qué tanto puedes huir? ¿Dónde podrías esconderte de la justicia de Dios? Viene la humillación. El primer trato es el trato de Dios. Hijo mío, dame tu corazón. Hija mía, dame tu corazón. El segundo trato de Dios es, todo nos empieza a ir mal, nuestros hijos se rebelan, viene el divorcio, viene la quiebra en el negocio, viene una enfermedad, viene tener que sepultar a un ser querido. Es el segundo trato de Dios. Y el tercer trato de Dios es fuego consumidor. Y tú no quieres ese trato. Es más, tú no quieres el segundo trato. Manasés estaba recibiendo el segundo trato de Dios por no haberse humillado. Yo te pregunto, ¿hay necesidad de que Dios tenga que usar la disciplina en nosotros? ¿Humillándonos? ¿Permitiendo que expongan todas nuestras vergüenzas? ¿Por no humillarnos? ¿Por no ponernos a cuentas delante de Dios? Dice Dios, hey, pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueran negros, fueran rojos como el carmesí, yo los emblanqueceré como la lana. Pongámonos a cuentas acá en lo secreto, tú y yo, humíllate delante de mí, dice el Señor. Pero si tu soberbia, tu altivez, dice, no, ¿cómo no se van a dar cuenta? Yo te pregunto, ¿hay necesidad de que Dios tenga que usar la disciplina en nosotros, humillándonos con una enfermedad, o con nuestros hijos, o nuestro matrimonio, perdiendo el trabajo, o por la pérdida de un ser querido? Por no humillarnos voluntariamente para que entendamos. Yo sé que tú no quieres ser atado de grilletes como Manasés. Yo sé que tú no quieres, ni yo quiero hacer eso. Por eso la Biblia nos enseña, humillaos pues, dice Pedro, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Su justicia nos alcanzará. Todos podrían pensar, ya no hay remedio para Manasés. Ya se lo llevaron cautivo a Babilonia. Sorpresa. Mire lo que dice el versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. Ahí sí lo llama su Dios. ¿Por qué? Porque se humilló. Dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Eso debe traer esperanza para nosotros, hermanos.
Podrían decir de nosotros: ese incorregible, el obstinado, el soberbio, el prepotente, el presumido, aquel del que decían: ese nunca va a cambiar, esa mujer está perdida, ese borracho no entiende, esa mujer se cree mucho, ese muchacho rebelde, ese marihuano, esa prostituta, esa lesbiana, ese homosexual, ese asesino, ese ladrón, ese renegado nunca va a cambiar. Son una escoria de la humanidad, son lo más vil y despreciable de la sociedad. Se echaron a perder. Pero no es hasta que caen en las manos de Dios. Hasta que no caen en las manos del alfarero. Jeremías nos enseña que Dios le viene palabra a Jeremías diciendo: ve a la casa del alfarero y ahí te hablaré. Y dice que él, viendo ahí cómo el alfarero está trabajando con esa vasija, y dice: y la vasija se echó a perder sola. Entiéndase, usted y yo, solos. Nadie nos forzó a pecar. Mire, para ir al infierno usted no tiene que hacer nada. Va a ir derechito al infierno si no nos arrepentimos, según lo que dijo Jesús. Entonces dice la Escritura que la vasija se echó a perder sola y el alfarero la deshizo. Si estás en esa condición, humíllate delante de Dios. Deja que la mano poderosa de Dios entre a tu corazón. Y dice: ¿no es mi palabra como martillo que deshace la piedra? Que quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne, uno sensible, uno que sea audible a mi voz, uno que reciba la palabra con humildad. Porque el que es de la carne, carne es, y manifiesta son las obras de la carne: inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, bla, bla, bla. Entonces, por eso nos enseña de que tenemos que humillarnos. No fue hasta que la mano de Dios, la mano del alfarero, entró en nosotros para formarnos como mejor le pareció. ¿Cómo? A la imagen de Cristo, no al hombre adánico. Deshace la obra adánica en nosotros. Crucificamos al hombre adánico voluntariamente. Yo me humillo delante de Dios voluntariamente, y el Señor empieza a tratar con nosotros. Nos empieza a formar mansos y humildes de corazón. El perdón de Dios no se limita por la cantidad de pecados que hemos cometido, sino por nuestra disposición a arrepentirnos. Usted decide. Usted puede decir: sí, yo me humillo. Entonces Dios empieza a tratar. Pero si usted se resiste, por eso dice la Escritura: más los soberbios Dios los ve de lejos. Tú decides qué vas a hacer. Versículo 13: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Porque podrás estar de pie, pero enaltecido, o podrás estar de pie, pero con un corazón humillado. Por eso dice: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró. Una vasija nueva. Dice, ¿cuál estoy? Y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad.
¿Qué significa esto? Restaurar los daños. No solamente es con el arrepentimiento, humillándonos. Si en nosotros está la oportunidad de ir con aquella persona que ofendimos, ir a restaurar los daños, ir a pagar como Zaqueo, yo lo regreso 4 veces, el Señor dirá: hoy ha venido la salvación a esta casa. Versículo 16. En estos versículos que compartí, dice la escritura, déjeme termino con esto para avanzar. Dice: reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda, de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. ¿Me acompañas a ver? La vida de Manasés cambió, se le dio un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque fue humillado. Dios le quebró su soberbia, su altivez, su orgullo, su prepotencia, y lo vacunó contra el pecado, con la humillación. ¿Ya está entendiendo el título de la prédica? Después de esto vino, al final de cuentas, se los llevaron a todo Judá al cautiverio a Babilonia. Pero esa humillación los vacunó contra la idolatría, porque ¿cuál era el problema? Su idolatría. Dios los humilló, permitió que a través de Nabucodonosor los humillara para que ellos a su vez entendieran de hacer un lado la idolatría. Siguieron fallando, pero ya no con la idolatría, abiertamente, así como lo tenían. Versículo 19 para terminar, su oración. Versículo 18 dice: los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios, y las palabras del Dios, de los videntes que le hablaron en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí, está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en la palabra de los videntes. Aquí nos está dando un antes y un después. La historia del ser humano la conocemos nosotros como estamos en el 2022 después de Cristo. Antes de Cristo, obviamente, se mide o se puede medir por los reinados, pero es un antes. Y aquí estos libros que menciona aquí están dando testimonio de cómo había sido Manasés antes, cómo se humilló, cómo fue oída su oración, es cómo conoció al Señor. Y ahora está hablando cómo es Manasés. Y ese es el verdadero testimonio de cada uno de nosotros, hermanos. El testimonio es: yo un día se hacía aquello, andaba ya sacrificando niños, se hacía aquello, y un día conocí a Dios. ¿Y qué? Y sigues haciendo lo mismo. El verdadero testimonio de una persona es: ¿cómo era mi vida antes? ¿Cómo fui humillado delante de Dios? ¿Cómo reconocí que yo necesitaba a Dios? Es cuando conocí a Jesús. Y ahora, ¿cómo es mi vida hoy? Si estos 3 elementos no concuerdan, tú no estás viviendo un cristianismo. Pero si los 3 y los demás podemos ver un antes y un después de Cristo, gloria a Dios, aleluya. Por eso la Escritura dice: humillaos pues
No importa cuántos sean tus pecados o qué tiempo de pecado, humillémonos delante de Él bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte cuando sea necesario. Déjate vacunar por el Señor con la humildad para inmunizarte contra el pecado, ya que Dios no humilla a aquel que ya está humillado. Hay vacunas disponibles para todos el día de hoy. ¿Quiere usted vacunarse? Póngase de pie. La vacuna contra el pecado es la humildad, hermanos. La vacuna está disponible el día de hoy contra esa enfermedad de pecadomustrosis extrema aguda el día de hoy. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Ahí en su lugar, ahí confiésele su pecado. Ahí usted puede levantar sus manos, usted puede quebrantarse. Es cierto, estaba hablando de mí. Es cierto, yo soy ese soberbio todavía. O es cierto, yo fui aquella mujer y ahora doy gracias a Dios y quiero mantenerme humilde delante de Dios, humillado delante de Dios para que Él ya no me humille. Yo necesito de las manos del alfarero en mi vida, en mi matrimonio, en mi negocio, en mi casa, con mi familia. Yo necesito ser humillado. Yo necesito de esa vacuna. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, mi Dios, por lo que has hecho y por lo que harás, mi Dios. Bendigo esta congregación en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por haber proveído esa vacuna que nos inmuniza contra el pecado. Tu palabra que trae sanidad a toda alma enferma. Gracias, mi Dios, por la vida de sus pastores, por la vida de todos los líderes de esta congregación. Los bendecimos en tu nombre, mi Dios. Y que sigamos predicando la palabra de Dios. Que no nos vayamos ni a diestra ni a siniestra. Que sigamos tus estatutos, tus mandamientos y que permanezcamos humillados delante de ti, mi Dios. Gracias, mi Dios, por lo que has hecho y por lo que harás. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gracias, Señor. Aleluya.